aquí tenemos a nuestro gran amigo Daniel. Dios te bendiga, Daniel. Vamos a darle rapidito a esto. Vamos a darle rapidito a esto. Estamos por terminar ya. Rápido. Dios le bendiga a todos. Te pregunto, ¿Jesucristo es Dios? Sí. Ok, ya tenemos uno. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. ¿Jehová es Dios, el Padre? Yahweh sí es Jehová. Pues ya tenemos sí, tres. ¿Cuál es la diferencia? Mira, si tú miras en el libro Hechos, donde Yeshua da una pendencia a los discípulos que no vaya al otro lado, y dice Jesús, el Espíritu, que es el mismo, ese Espíritu es el mismo Jesús, Yeshua. Ahora, por eso que Yeshua, en el libro Marcos, capítulo 12... Para darle rapidito a esto. Tú dices que espérate, dame un break para agilizar la vaina. Tú dices que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Es uno, no tres personas. Ok. Cuando están en el bautismo, que del cielo sale una voz, está el Hijo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Cuántos hay ahí? Ahí no hay tres. No, yo no creo que hay tres personas. Es uno, es el mismo. Es el mismo. El Hijo desde el cielo. Mismo. El Hijo desde el cielo y el Padre desde el cielo. El mismo. ¿Por qué tú crees que cuando Yeshua le dice en el libro Marcos, capítulo 12, verso 29, recuérdate que este es lo más puntuante? En hebreo se dice Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Quiere decir que oye Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. Jesús da santifica que Dios es completamente uno. ¿Quién dice que no es uno? Entonces, por eso que Yeshua le dice a los judíos, a los maestros, le dice, de antes Abraham, yo soy. Cuando se reveló en ese tiempo Daniel, da un brequecito para que Sergio hable. Sí. Daniel, te pregunto. Te escucho. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Si en el bautismo es la misma persona, si no son tres personas diferentes, ¿cómo tú podrías explicar que es la misma persona? ¿Qué pasó ahí? Pero la Biblia no dice tres personas, ese es el punto de vista, que no lo dice tres personas que piensen diferente. No son tres personas que piensan. Sí. No son tres personas que se piensan diferente. Pero ¿cómo interpretas tú el texto? ¿Cómo interpretas el texto? Hay un padre hablando desde el cielo, dando testimonio del Hijo. Y hay un Espíritu Santo viniendo en forma de paloma y tú dices que los tres son el mismo. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Qué pasó ahí? A mí no me queda claro eso. Que Dios es presente, ¿no? ¿O sí o no? Dios está presente en diferentes, en la misma, en el mismo tiempo. O sea que tú nos quieres decir que esa misma persona o ese único ser, no sé tú cómo lo clasificarás, estaba en el cielo, en la tierra y viniendo en forma de paloma al mismo tiempo. Sí. Llamándose de diferentes maneras. Sí, él está presente en todo lado. Él es omnipresente. Él es omnipresente, ¿verdad? Mira, sí, pero omnipresente no quiere decir eso. Se están viendo tres diferentes personas. Por lo menos, mira, se nos dice que el Padre es una persona y está hablando desde el cielo. ¿A quién le está hablando? Al Hijo. Este es mi hijo. El Padre dijo, este es mi hijo. ¿Cómo tú vas a decir que es la misma persona? Si dice que este es mi hijo. El Padre es el mismo hijo del Padre. Porque el Hijo se vino a ser humilde, igual a Dios en ese momento. Él no quiso aclararse como, mira, aquí estoy yo,
soy No, Dios. la pregunta es la O sea, siguiente. Escúchame, Daniel, escucha para que nos podamos entender. okay. El punto es el siguiente. El Ajá, padre le dice a él mismo, tú eres mi sí, hijo. Se dice a él mismo, el padre dice, yo soy mi hijo. Eso es lo que tú ajá. quieres que estás diciendo. Ujú, yo A sé ver, lo que tú, yo quiero que tú lo analices para que tú veas la incoherencia que es eso. El padre le está diciendo a Jesús, tú eres mi hijo en quien tengo complacencia, pero ese padre es el mismo hijo y el hijo es el mismo padre. Y cuando Jesús está hablando con el padre, está diciendo padre, pero no está hablando con el padre, está hablando consigo mismo. Eso es lo que tú me estás diciendo. sí, está hablando el No hay mismo. nada que hablar, no hay nada que hablar, es una locura. Está presentándome un Dios incoherente. Ya eso es una incoherencia. No, Porque tú no puedes. Ok, está el hijo diciendo, Padre, devuélveme la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. exacto, A porque quién le está hablando? el padre no se va a compartir la gloria con nadie. Por eso mismo es que son tres en uno, porque está viendo obviamente a una persona que está hablando con otra persona y le está diciendo, devuélveme, dame de nuevo la gloria que yo tenía contigo desde el principio. Tú me estás diciendo que el hijo está diciendo, yo mismo, devuélveme a mí mismo la gloria que yo tenía conmigo mismo desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú te diste cuenta de la incoherencia que es eso? Yo te entiendo, Pues parece que no. pero para mí, él es uno. Es que es Nadie difícil dijo que explicar eso, pero para mí él es único y uno. Ok, mira lo que te dice Ok, aquí el pastor de Roma. vamos Daniel, Dios es una unidad, no uno indivisible. la palabra eternidad no existe en ningún lado en la Torá. ¿La palabra cuál? La eternidad Pues claro que no no. existe, no existe en ningún lado en la Torá. Esa palabra, yo no sé, esto lo sacaron en la iglesia católica. No. Pero eso Está demostrando, no, espérate. Está demostrando un alto grado de ignorancia. Eso es un término teológico para describir algo. ¿Qué está describiendo? La unión que hay entre las personas de la Trinidad, que es un solo Dios con tres personas. La palabra Trinidad describe algo. Es como la encarnación. Esa palabra no la vas a encontrar. Bueno, sí, la encarnación sí la vas a encontrar en la Biblia, pero hay un montón de conceptos teológicos que no están en la Biblia porque es la manera de nosotros explicar el concepto teológico. No es que, cuando decimos Trinidad, no estamos citando la Biblia. Estamos hablando de lo que creemos que es un Dios, un solo Dios, no dos, ni tres, ni cuatro. Un solo Dios en tres personas. Una sola esencia, tres personas, que se ve a lo largo. El Espíritu Santo tiene personalidad propia. El Padre y el Hijo tienen personalidad propia. Ok. Tú dices que esas tres personas. ¿Cómo ustedes pueden explicar en Isaías 43:10 cuando Dios dice, de antes no ha habido otro Dios y después de mí no habrá otro? Vuelve a cometer el mismo error, porque nadie dice que Cristo es un Dios diferente a el Padre. Son el mismo Dios, son diferentes personas. Mismo Dios. Tienes que hacer la distinción entre personas y deidades. Cristo no es una deidad distinta al Padre. No, porque yo oigo diciendo que estas tres personas piensan diferente. Y yo no creo que es así, porque Dios es uno. ¿Cómo van a decir que Dios, que el espíritu piensa otro y Jesús piensa otro y Dios piensa otro? No. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti eso? Vamos a ver. Porque el Espíritu, el Padre y el Hijo están en completa unidad de propósito. Nunca se contradicen. ¿De qué tú estás hablando? Están en completa unidad de propósito. El Padre y el Espíritu Santo nunca se contradicen. Jamás. No puedes decir que dicen cosas distintas porque ninguno contradice al otro. De hecho, el Padre crea
el Hijo redime y el Espíritu Santo es el que nos santifica y el que nos salva a través. Somos Amén. salvos a través del Espíritu Amén. Santo por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Ese es el trabajo de Dios en conjunto, las tres personas trabajando en nuestra salvación. Adelante, Sergio. Daniel, lo que pasa es que la tesis que tú planteas es conocido como el error doctrinal llamado el monarquianismo modalista. ¿Qué enseña el monarquianismo modalista? Enseña que es un solo Dios que se presenta en toda la Biblia, o en la Torá, o en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se presenta de tres modos diferentes. Por eso tú nos das la explicación de que en el bautismo de Mateo 3:16 no son personas, sino que son modos del mismo Dios. O sea, que es un Dios, pero que se está manifestando en un modo Padre en el cielo, en un modo Espíritu Santo viniendo en forma de paloma y en un modo Hijo siendo bautizado. Pero rechazas la tesis de tres personas y entonces Dios no. La Biblia dice que descendió como paloma, pero no es una paloma. ¿Quién dijo que era una paloma? Nos está diciendo que descendió en forma de paloma, pero no dice que es una paloma. Yo lo sé. No es un... Daniel, el punto importante ahí es que la Biblia sí es clara en diferenciar que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo y viceversa, ninguna de las tres. Ni el Padre es Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Hijo. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Lo que pasa es que tú interpretas mal para acomodar el pasaje a lo que tú crees, a ese Dios unipersonal que realmente no existe, porque cuando lo citas la Ejab, el Shema, eso es unidad compuesta, no es unidad singular. El Señor nuestro Dios uno es, pero es una unidad plural. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos de los que creen tu tesis no explicaciones de qué hay, quién habló, de qué habló. ¿Qué discoteca fue esa? Okay. Mi esposa me llamó, Rudy, Dios te bendiga. Mi esposa me está llamando. Dios te bendiga, mi hermanito, comunícate conmigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludos. Bueno, mira cómo va la vaina. La Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Tú estás seguro que Jesús es Dios? Ajá. Jesús no puede haber estado hablando consigo mismo cuando está orando. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Pero sin embargo, son dos personas. Está hablando de dos personas. Okay. El Padre trabaja y yo trabajo. Tú ves que siempre se habla de dos diferentes cosas. Se están haciendo dos cosas. Si tú vas en el libro de Génesis, ¿verdad? Donde dice hagamos, ¿verdad? Hagamos. Mucha gente coge ese concepto diciendo que yo creo que Dios está diciendo hagamos, está diciendo adelante de los ejércitos de los ángeles, que le está diciendo delante de ellos. Pero si tú vas más abajo en ese concepto, dice Dios hizo el hombre. Y lo dice como dos veces, ocasiones. Dice que Dios hizo el hombre y la mujer. No, en ese momento. Pero no puede coger este concepto, decir que Dios que estaba creando el hombre y la mujer. Yo no me voy a meter en eso porque yo tengo suficiente evidencia en el Nuevo Testamento. Y aún en el Antiguo Testamento, la Biblia cuando se profetiza de Cristo dice, dice porque un niño es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado admirable consejero, Dios fuerte. O sea, Dios está mandando una profecía de que iba a nacer un niño. Entonces tú me tienes que decir que Dios, el Padre, es ese niño que nació. El verbo que se encarnó. Ok, pero ¿qué es el verbo? ¿Qué se dice? La Biblia dice que el verbo estaba con Dios. El verbo está con Dios y el verbo es Dios. El verbo estaba con Dios. Quiere decir que hay más de una persona porque él estaba con alguien. Sí, pero... Escúchame, si el verbo estaba con Dios, quiere decir, y dice que el verbo es Dios, pues te está diciendo que el verbo es Dios y estaba con Dios. Pues entonces aquí por lo menos vemos dos personas.
este, esto, bueno, si tú miras en el libro de Juan, en la carta de Juan, donde habla de la sangre y el agua y el espíritu, ¿verdad? Ujú. Ahí no se está hablando de tres personas. Yo no estoy hablando de eso. Okay. Te El me agua brincaste, te da me brincaste. testimonio. Espérate, Daniel, porque no nos entendemos Okay. si me brinca de tema, pana. Escúchame. Sí, Hablemos de sí, Juan, sí. hablemos de Juan 1:1. En el principio era Okay. el verbo. Déjame buscar la Biblia un minutito. Voy a buscar la Biblia para abrir Dale, yo avanza que me tengo que ir. yo estoy buscando el estable aquí para yo leer eso donde tú estás. Dame un segundo. Acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, se acuerden, no tengan ellos contentamiento. Cuando dijo, hagamos al hombre, no pueden ser los ángeles, pues eran. Yep. Ok, Okay. vamos a ver. Okay. Vamos a hablar de Juan 1:1. Okay. Déjame abrirlo yo aquí también para poderlo tener más claro. Tú puedes abrirlo. Okay. Ok, déjame si lo puedo compartir para que se vea mejor. Okay. Aquí dice, Ajá, dale. in the beginning was the word. Era la palabra. Dale, yo te sigo Okay. In the beginning, lo voy a leer en inglés. In the beginning, porque yo no leo español. Dale. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Era Dios. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ok, vamos a desmantelar ese texto. Okay. Juan José Acosta, Jesús no se despojó de ningún atributo divino. Está equivocado, Ruby. Llegaste una hora tarde. Lo hubiésemos discutido, pero llegaste tarde. Ok, en el principio era el verbo. Vamos a seguir aquí. Y el verbo, espérate, ¿qué pasó? Y el verbo era con Dios. O sea, ese verbo estaba con Dios. Uh-huh. Y el verbo está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Era Dios. Y al final, el final dice, and the word was God. El verbo era Dios. Ok. Al final. Ya. Era Dios. Escúchame que te voy a volar la cabeza. Escúchame. En el principio era el verbo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿verdad? En el principio era el verbo. Ok. Que siempre existió. Vamos a dejar claro que Cristo, de quien está hablando es de Cristo, ¿verdad? Ajá. En el principio era el verbo, y ese verbo, ese Cristo, ese Jesús, estaba con Dios. ¿Estaba o no estaba? Ajá. Pues entonces está Dios y está el verbo. Porque el verbo era Dios. Estaba con Dios. Uh-huh. Pues y el verbo. Entonces aquí hay dos personas. Está hablando del verbo y está hablando de Dios. Yo no creo que esto significa que es dos personas. Ok. ¿Con quién estaba el verbo? Con Dios. Ok. ¿Cómo puede ser la misma persona si dice con que Dios? estaba Porque con Dios? al final dice que el verbo era Dios. Sí. Entonces, si no es otra persona, entonces esto al final no estuviera diciendo el verbo era Dios. Sí, de lo que te está diciendo es precisamente que el verbo es Dios, como Dios es Dios. Está hablándote de Cristo. Sigamos leyendo. Uh-huh. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? Está hablando del verbo. Pongámosle el verbo. El verbo era en el principio con Dios. El verbo era Dios
y estaba en el principio con Dios. Ya estamos viendo dos personas. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo hecho fue hecho. O sea que Jesucristo, la creación fue a causa de Jesucristo. En el principio era el verbo, tenemos la persona del verbo, estaba con Dios. Porque lo que está tratando el apóstol Juan aquí es de demostrarte la preexistencia de Cristo. Y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Ya tú estás viendo dos personas aquí. Estás viendo al verbo y estás viendo a Dios. Y cuando vas al verso 14 dice, ¿dónde está? Alumbra la luz de verdadera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el que habitó entre nosotros? ¿Dios o el verbo? El verbo era del principio y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Yeah. Ahí yo no veo como dos personas ahí, Ruby. Bueno, pues no lo puedo. Si tú no la quieres ver es distinto, pero ahí te está diciendo que el verbo estaba con Dios. Y porque lo que está haciendo el apóstol Juan está preparando el camino para llegar al verso 14 que dice, y el verbo fue hecho carne, porque eso es lo que quiere comunicar el evangelista. Te quiere comunicar que él era preexistente, y ese es el preexistente que estaba con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Estamos viendo dos personas, estamos viendo al unigénito del Padre, que es el verbo, y estamos viendo al Padre. Ya vemos dos personas. Porque aquí no hay discusión de que el Espíritu de Dios es Dios. Aquí, o sea, tú no puedes justificar aquí un Dios que sea una sola persona. Si es otro, ¿cómo Dios va a permitir que haya otro Dios con la misma palabra? No hay otro Dios, Daniel. No entiende. Sí. El problema es que tú no entiendes la Trinidad. Nosotros, ninguno de nosotros. Fíjate que esto es algo que nos une a los evangélicos. Podemos tener mil diferencias, pero la persona misma a quien yo le estaba haciendo el video hoy, a Leonardo y Veloz, que estuvo aquí conmigo, y todos los que han pasado por aquí hemos tenido discusiones, no peleamos en cuanto a esto, porque es una doctrina que está claramente puesta dentro de la Escritura. Aquí tú estás viendo que hay dos. Está el verbo y está Dios. Más adelante a ese Dios se le llama Padre y dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ya estamos viendo dos personas, estamos viendo al Padre y estamos viendo al verbo que manifestó su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces aquí estamos viendo dos que son coeternos. Me recordó algo en la mente cuando Yeshua dijo que mi Padre me va a resucitar ese día, que Dios lo va a resucitar. Entonces, cuando Jesús dijo eso, hay otro pasaje donde Jesús dijo, y es, yo me resucitaré. Él dijo, yo me resucitaré. Sí. ¿Ves? Ahí me muestra que es el mismo. Hay que ver cuál es el contexto de ese texto, porque obviamente el Espíritu Santo resucitó a Cristo, Cristo se resucitó y Dios lo resucitó. Tú vas a encontrar versos bíblicos que hablen de lo mismo, porque el trabajo de redención es un trabajo de la Trinidad, no es el trabajo de una sola persona dentro de la Trinidad. Porque para nosotros, en Isaías, varias veces, varias pasajeras, donde Dios mismo dice que de parte de mí no habrá y no habrá ni uno después de mí.
Pues está Después de mí no habrá Está uno. cometiendo un error, Daniel, porque no estamos hablando de tres dioses. No puedes entender el punto. Ok. No son Entonces, tres porque está dioses. mencionando, porque me está mencionando de dos personas, de tres. Como, Son personas, no son dioses. no, claro que no. El Espíritu Santo es Dios. Claro que sí. Y el Espíritu Santo llenó a Jesucristo. Claro, porque Dios es Pero ¿cómo se espíritu. llenó el mismo? ¿Cómo se llenó Dios el mismo? Dios es espíritu. Con Jesús dice, hay que orar a Dios porque Dios es espíritu. Ok, el espíritu, bueno, anyway, no vamos a llegar a ningún lado porque tú no puedes entender este concepto. La Biblia es clara que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Los tres actúan de manera distinta. Te considero, Ruby, eso es de escuela dominicana. Sí, ¿entiendes? Lo que yo quiero que tú entiendas es que, por ejemplo, este verso que estábamos hablando de Juan, en Juan nos dice que el verbo que está hablando de Cristo preexiste, está con Dios desde la eternidad. ¿Por qué? Porque es Dios. No puede ser otra cosa que no sea Dios. Y está hablándote de dos personas. Y esas dos personas, una de esas dos personas se encarnó, se hizo carne y pudimos ver su gloria como la del unigénito del Padre, no como la del unigénito de sí mismo, porque entiende que no tiene sentido. Porque, ok, Dios es Dios, ¿verdad? Dios es Dios y Dios puede hacerse hombre. Él puede hacer hombre. Nadie puede parar a él. Él quiere hacer hombre, se puede hacer hombre. Dios se puede hacer hombre, no solamente que Dios se puede hacer hombre, Dios se hizo hombre en la figura, en la persona del verbo, en la persona del verbo, ¿ok? Dios envió de tal manera, amó Dios al mundo que envió a su hijo, no que se envió a sí mismo, envió a su hijo y su hijo es eterno con el Padre, es coeterno con el Padre porque es la misma esencia de Dios. Dios, a ver, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a quién, a sí mismo. Yo creo que sí. Pues entonces no hay nada que hacer, mi hermano, porque tú crees que los círculos son cuadrados y así no se puede porque tú no estás dispuesto a abrir tu mente a darte cuenta de lo absurdo de tu argumento. Porque si tú me dices, de tal manera amó Dios al mundo que me envié a mí mismo, eso no es lo que dice. Envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su hijo al mundo. O sea, Dios envía a su hijo. Cuando San Tomás, se llama San Tomás, si no me equivoco, uno de los discípulos, que dijo, hasta que yo no vea al Señor, le toco el dedo ahí. Y cuando el Señor se revela, San Tomás dijo, my Lord, my God. Le declaró ahí, Dios. Y es Dios. Y es Dios sobre todas las cosas. Pero es que lo que me rompe la cabeza, cómo Dios va a permitir, si es otro, Dios va a permitir que Jesús sea el papel de Dios. No, porque tú estás pensando, mira lo que pasa, Daniel, y esto es lo que estaba diciendo por aquí. Déjame buscar este comentario. Tú estás viendo las personas en la Trinidad como si fuéramos personas como nosotros, que cada cual tiene su propia idiosincrasia, cada cual tiene su propia persona aparte, que no tiene ninguna relación el uno con el otro. No, eso no, porque eso sí serían tres dioses. Pero la Biblia no nos enseña que son tres dioses. La Biblia lo que nos enseña es que es una sola esencia, un solo Dios, pero ese Dios tiene tres personas. Tiene tres personas. Tiene el Padre, sabemos que es el Padre que envió a su Hijo. Entonces, si el Padre es el mismo Hijo, ¿cómo puede enviar a su Hijo? Si es el mismo Hijo.
sería es completamente incoherente, no tiene ningún tipo de sentido lógico. Y Dios, aunque Dios desafía la lógica porque es un Dios que trasciende nuestra lógica, no es un Dios ilógico. La teología no es ilógica. ¿Sabes? Si Dios envió a su hijo, es imposible que ese hijo también sea el mismo padre. ¿Entiendes? No puede ser el mismo padre. Y cuando Jesús está aquí, dijo, cuando yo me vaya, yo voy a enviar a otro Consolador, al Espíritu Santo, otro distinto a él. ¿Me entiendes? Eso no puede ser la misma, no puede ser Dios manifestándose en tres diferentes maneras, porque dice en el libro de Apocalipsis, que podemos seguir, lo que pasa es que me siguen llegando los textos. La Biblia dice, y al que está sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? Dios. Y al Cordero, ¿quién es el Cordero? Yeshua. Ok, dice, y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea toda la gloria, todo el poderío, todo el honor. Dios está compartiendo su gloria con ¿quién? Porque con Jesús pues no está compartiendo porque es el mismo Dios. Ok, pero son dos personas distintas. Mira lo que dice el texto. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Son dos personas distintas. Te está diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero. No puedes decir que es la misma persona porque es completamente incoherente. Y si sientes que te estoy como presionando, no es que te estoy presionando, es que yo soy apasionado con el tema. No. ¿Entiendes? Ok, yo entiendo. Pero cuando tú ves el texto dice, y al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria. Y la Biblia dice que no comparte su gloria con nadie. Pues entonces, ¿cómo la comparte con el Cordero si no es igual a Dios? Y obviamente, si dice al que está en el trono y al Cordero, está hablando de dos diferentes personas. Pero el problema de esto es que, cómo Dios se va a contradecir con él dice, no comparto la gloria con nadie. Porque Dios está compartiendo la gloria consigo mismo en la persona de Cristo, porque Cristo es tan Dios como es el Padre. Cristo y el Padre son dos personas, pero los dos son Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. En otra persona. Son tres personas que nos muestra la Biblia. O sea, en el libro de Hechos tú ves al Espíritu Santo hablando, contristándose. Esos son actitudes de persona. Eso es una persona, no es un poder raro como dicen los testigos de Jehová. Es una persona. Y también vemos a Jesucristo recibiendo toda la gloria en el cielo, junta con el que está en el trono, que es Dios, que es el Padre. Entonces, tú no me puedes pretender que un círculo sea cuadrado. Bueno, Luis, yo creo que un día que nos estemos allá en el presente del Señor, Dios va a revelar todo a nosotros. Lo triste de esto, Daniel. Ahora una pregunta. Antes que me hagan la pregunta, Daniel, escúchame. Ok. Jesucristo se encontró con personas que tenían la misma inquietud que tú tenías. Y no podían concebir que Jesús fuera Dios y que el Padre fuera Dios. Porque Jesús estaba hablando del Padre como otra persona y que Jesús también se hizo como el Padre, de tal manera que dijo, antes de Abraham, yo soy. Y esa palabra yo soy, solamente Dios la podía hacer, la podía decir. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y aquí es donde está el gran peligro de no recibir la revelación de Jesucristo, de que Él es el Dios encarnado, porque si no entendemos, si no recibimos esa verdad, terminaremos muriendo en nuestros pecados. Y eso es trágico porque el infierno yo creo que es real y es una cosa que nosotros tenemos que pero yo creo a Jesús que él es el Señor, que yo lo creo eso, que el Señor es Yeshua, que el Señor es uno, esto lo creo yo. Pero cuando yo oigo gente diciendo, si tú no crees en la Trinidad, tú estás perdido. Eso no es bíblico. Si tú no crees que Dios es tres, tienes grandes problemas. No, es que la Trinidad. Esto no está en la Biblia. Daniel, esto no está en la Biblia. Si tú no me crees que, tú nunca dices, si tú no me crees que yo soy tres, esto está perdido.
Esto no es bíblico. Escúchame, Jesús dijo, si tú no crees que yo soy, o sea, que Él es Dios, diferente del Padre. Yo soy. Diferente del Yo soy quien. Jesús es diferente del Padre. O sea, a menos que tú no creas que Jesús era esquizofrénico y que le gustaba hablar con él mismo. No, porque es imposible que el hombre confiese, como dice la palabra, que es imposible que el hombre confiese, que diga que Jesús es el Señor, Adonai. ¿Dónde yo saco eso? Si yo lo creo. Y me van a decir a mí que yo estoy perdido. Si tú crees que Jesucristo es Dios y que Él se sacrificó por nosotros, te insto entonces a que tú sigas estudiando la Biblia, porque estás cometiendo un gran error y estás entrando en una herejía. Estás entrando en la herejía de no creer en la esencia de Dios, que es uno, con tres personas, porque el plan de salvación va dando vueltas alrededor de eso. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo es el que santifica y el que nos lleva a Cristo. O sea, todo eso pasa en relación con lo que nosotros llamamos Trinidad. Mira, si tú dices así, que si no creo, yo no tuviera tenido una experiencia, como digo, una experiencia de sueño que yo he tenido, cosas que bien bonito, la relación con Dios. Cuando yo oro al Señor, es que Dios me ha respondido mi oración. Dios me ha respondido mi oración. Cosa que si no creo esto, porque yo estaba en una constancia financial bien crítica. Y el Señor me ha respondido. Es que eso no tiene que ver con la verdad que nosotros estamos hablando. Yo no niego que tú te hayas convertido a Cristo genuinamente, claro, pero estás 100% equivocado en cuanto a la Trinidad. Te digo desde ahora, sí. Yo quiero creer que tú crees en Jesucristo, pero estás confundiendo los términos de la Trinidad, porque lo que tú me has explicado no es lo que la Trinidad es, no es lo que nosotros postulamos como la Trinidad. Pero bueno, eso sería conversación para otro tiempo, porque ya tengo 2 horas y media y ya se me está haciendo tarde. Gracias por haber entrado y pues conversamos en otro tiempo.